Hola a todos, bienvenidos a este tutorial sobre el uso de la plataforma de rondas de negocios para esta edición 2026 del Santa Fe Business Forum. En este tutorial explicaremos un poco cómo funciona la plataforma que utilizaremos para la creación y coordinación de las rondas de negocios. Lo primero que deben saber es que para participar de esta edición es necesario registrarme. A pesar de que hayan tenido un usuario en una edición anterior, el mismo debe ser validado nuevamente a través del botón indicado. Una vez que hayan pasado por el proceso de registro y su perfil se encuentre aprobado, van a poder entrar a la plataforma y coordinar sus reuniones. Van a poner su correo electrónico y contraseña y hacer clic en el botón Iniciar sesión. Una vez que estén dentro de la plataforma, lo que van a notar es una serie de opciones con las cuales van a poder interactuar. En la misma van a encontrar un home que va a su costado con una barra que les va a permitir ingresar al directorio, a sus reuniones, o si van a la parte superior, van a poder entrar a su perfil. Inicialmente vamos a ir a la sección Mi perfil y vamos a ver qué opciones podemos utilizar desde aquí. En Mi perfil van a poder modificar el nombre de la compañía, el nombre del representante personal y cambiar su contraseña. También van a poder editar los datos de su empresa, poner un banner, un logo o modificar el resto de su información, como puede ser el sitio web, su dirección, su correo electrónico o algún otro dato que consideren relevante. Van a poder modificar su oferta, o en el caso de ser vendedor, o su demanda en el caso de ser comprador. Y van a poder también alterar su disponibilidad horaria. Si quisieran, podrían bloquear turnos de reunión en los que consideren que no van a poder estar durante ese día. Y por lo tanto, nadie les va a poder solicitar reuniones en esos turnos. Bien, esas son algunas de las opciones que van a tener para hacer un perfil más completo y ser más atractivo para las contrapartes. También van a poder, si quieren, videos o imágenes de los productos que están ofreciendo. Una vez que ya tengan su perfil editado y acorde a sus expectativas, pueden dirigirse nuevamente a Home o también a la sección Directorio desde la barra izquierda. Vamos a realizarlo desde Home. Como verán, en el mismo Home podemos ingresar también a Perfil, podemos ingresar a Directorio y también a Mis reuniones. Ingresando a Directorio, tocando en Ver más, vamos a tener acceso a todas las contrapartes con las que podemos tener reuniones. Para hacer más fácil este tipo de interacción, se va a utilizar el botón Recomendados, lo cual va a vincular los intereses que ustedes tengan
con los intereses que tengan las contrapartes. Una vez que nosotros pueden usar otra clase de filtros. Pueden usar filtros por países, filtros por categoría, filtros por subcategoría, filtros por sector, solo usuarios con los que tengo reuniones para chequear con quienes se han contactado, coincidencias con mi disponibilidad para ver quiénes tienen horarios disponibles de las personas que a ustedes les interesen, favoritos, empresas a las cuales en algún momento le hayamos puesto un corazón, y ordenar por nombres. Vayamos al caso en que nosotros vemos un perfil que nos interesa. Podemos hacer clic en perfil, ver cuáles son los intereses de esta persona y veremos en verde aquellos intereses que coincidan con los que nosotros indicamos. Podemos también, si la empresa tiene cargada su página web, ver la misma. Y si vemos que es una empresa con la que nos interesaría reunirnos, podemos hacer clic en agendar reunión. Una vez que hagamos clic en esta opción, vamos a ver la disponibilidad horaria con la que cuenta esta empresa. Primero tenemos que asignar el día con el que queremos reunirnos y indicar un horario para tener la reunión. Una vez que hayamos hecho esto, podemos tocar enviar y se le enviará una solicitud que la contraparte tiene que aceptar la misma para que la reunión se concrete. Hasta que la contraparte no acepte la misma, no se considera dentro de la agenda de reuniones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Primero, si solicitamos una reunión, esperar. Y en caso de que hayamos recibido una solicitud, ingresar a mis reuniones donde podremos gestionar las mismas. En caso de que nos arrepintamos con alguna reunión que hayamos solicitado, podemos hacer clic en cancelar y aquellas reuniones que estaban pendientes van a dejar de estar en nuestra agenda de reuniones. Bien. Brevemente, este es el uso de la plataforma de rondas de negocios. Hay algunas cuestiones que pueden generar dudas, por eso dejo a disposición mi celular para que ustedes puedan hacer las consultas que crean necesarias y que no hayan sentido que quedaron claras en este video. Les agradezco la atención y les deseo que tengan buenos negocios. Gracias.